Amigas, amigos de los medios de comunicación, les convocamos en esta ocasión para darles a conocer una denuncia que vamos a presentar acerca de el uso de dinero de procedencia ilícita en beneficio de Enrique Peña Nieto, lo que comúnmente se conoce como lavado de dinero. Vamos a presentar a ustedes todas las pruebas sobre este caso, que desde luego es apenas una parte de lo que significó el financiamiento de Peña Nieto en la campaña. Repito, Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita, lo que comúnmente se llama lavado de dinero. Vamos a presentar las pruebas. Le pido al licenciado Jaime Cárdenas que les haga la exposición del caso y después de que él exponga este asunto, si tienen ustedes dudas, preguntas, vamos a responder. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Aquí tenemos un video donde vamos a ir mostrando las pruebas y los elementos de este escrito. Debo decir que este escrito será presentado ante las autoridades competentes por el maestro Camerino Márquez, que es el representante de la coalición Movimiento Progresista ante el IFE. Este escrito contiene lo siguiente. En primer lugar, una denuncia en contra de Enrique Peña Nieto por haberse beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita. Estamos también en este escrito ofreciendo pruebas adicionales, que se llaman pruebas supervenientes, a la solicitud de invalidez de la elección presidencial planteada en el juicio de inconformidad. Estimamos que no puede ser declarada válida una elección cuando ha sido financiada con recursos derivados del lavado del dinero. Validar una elección que ha sido financiada con recursos ilícitos implicaría que las autoridades competentes del país encubrieran prácticas delictivas para validarlas y sanearlas mediante la calificación de la elección presidencial, sin que importara en modo alguno el título 4 de la Constitución, que establece las responsabilidades de los servidores públicos. Estas responsabilidades, como ustedes saben, pueden ser de carácter político, pueden ser de carácter penal, incluso de carácter administrativo. Por eso nosotros estimamos que validar la elección presidencial sin tomar en cuenta las infracciones de naturaleza penal realizadas durante el proceso electoral y que involucran operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidas estas operaciones como lavado de dinero, es tanto como afirmar que es lícito lavar dinero en las campañas electorales, pues la elección será considerada democrática y constitucional por las autoridades competentes. Se han recibido en las oficinas de la coalición distintas pruebas que aquí estamos entregando y haciendo públicas. Estamos entregando
documentos que demuestran que distintas empresas y una persona física transfirieron y depositaron durante los meses de la campaña electoral de 2012 recursos millonarios a Monex y a otras instituciones de crédito. Las empresas y personas físicas son Comercializadora Atama, Grupo Colios, Grupo Empresarial Tiguan y la persona física Rodrigo Fernández Noriega. ¿Cuáles son los hechos? Los recursos transferidos y depositados a Monex por las personas mencionadas, repito los nombres de estas personas: Atama, Grupo Colios, Grupo Empresarial Tiguan y Rodrigo Fernández Noriega. Esos recursos depositados a bancos y a Monex eran posteriormente parte de las operaciones que celebró Monex con las empresas Grupo Comercial Inicio e Importadora y Comercializadora EFRA. Como ustedes ya saben, esta Monex facturaba a estas empresas, a Inicio y a EFRA, la entrega de diversas tarjetas de prepago y de otra índole. Hay un elemento muy importante. El 27 de junio del 2012, a unos días de la jornada electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE acreditó en una resolución de 27 de junio de este año lo siguiente: que operadores del PRI utilizaron las tarjetas de Monex para pagar a representantes generales y a promotores del voto en el estado de Guanajuato, en Valle de Santiago, tal como se aceptó además ante los medios de comunicación de ese estado por el C. Juan Ignacio Torres Landa García, entonces candidato del PRI al gobierno de ese estado. Adelante tenemos las facturas de Monex, del Grupo Inicio y de Comercializadora EFRA. Va a hacer lo posible. Inicio compró 9.924 tarjetas con un costo de más de 130,000 pesos. Y esas tarjetas, esas 9.924 tarjetas, fueron cargadas con cerca de 46 millones de pesos. En el caso de Importadora y Comercializadora EFRA, tenemos información de que se adquirieron 750 tarjetas y hubo una carga en esas tarjetas de más de 60 millones de pesos. El total de estos cargos facturado, tanto a Inicio como a EFRA, representa más de 108 millones de pesos. Tienen a continuación unos cuadros que demuestran que estas cargas de saldos prepago a Inicio y también a EFRA, a Inicio por 46 millones y a EFRA por más de 60 millones de pesos, se realizaron durante los meses de la campaña electoral, es decir, los meses de abril, mayo y junio. Monex, a su vez, pasamos a la siguiente gráfica, cobró por concepto de comisiones por extender estas tarjetas a Inicio y a Comercializadora EFRA alrededor de 1 millón de pesos en comisiones. Las personas, la siguiente gráfica que he mencionado, Atama, Colios, Tiguan y Rodrigo Fernández Noriega, realizaron distintos depósitos, en algunos casos por transferencia electrónica y en otros de manera manual, o depósitos salvo buen cobro. Tienen ustedes ahí una relación de depósitos a bancos y a Monex por cerca de 30 millones de pesos, en donde destacan los depósitos de Comercializadora Atama S.A. de CB. Hay un vínculo que vamos a observar en la siguiente gráfica entre Inicio y Atama. Ambas empresas, Inicio y Atama, se constituyeron el mismo día, el 27 de octubre del 2006, ante el mismo notario, el notario número 165 del Distrito Federal, licenciado Carlos A. Sotelo Regil, y participaron como accionistas en ambas empresas Ramón Paz Morales con 30 acciones y Juan Óscar Fragoso Oscoy
con 20 acciones. Además, en ambas funge como apoderado Alejandro Jaén Pérez Lizárraga. Por lo que ve al grupo Colios y al grupo empresarial Tiguan, que lo tienen allí a la vista, también encontramos una similitud o una correspondencia. Ambas empresas, Colios y Tiguan, se constituyeron el mismo día, el 11 de septiembre del 2008, ante el mismo notario del Distrito Federal, el notario 44, licenciado Carlos Hermosillo Pérez, y participaron en ambas empresas los mismos accionistas, Juan Antonio Odrogo Guerra y Luz María Viveros Valero, y funge como representante y comisario de ambas Demetrio Jordén Zabat. En el siguiente cuadro tenemos el esquema general de la operación o de los vínculos de Monex con las 6 empresas y la persona física. Había dos tipos de empresas con quien Monex celebró operaciones mercantiles y facturó estas tarjetas de prepago Monex. Los clientes identificados en facturas son dos: Grupo Comercial Inicio e importadora y comercializadora EFRA. Pero había otros 4 clientes, 4 empresas y una persona física que alimentaban con recursos, con depósitos y transferencias a Monex, que son los que ya hemos mencionado: Atama, Grupo Colios, Grupo Empresarial Tiguan y Rodrigo Fernández Noriega. Estas 4 personas, la persona física y las personas morales, se encargaban de depositar recursos en Monex y en bancos para que esos recursos posteriormente fueran facturados por Monex a las empresas Inicio y a EFRA para expedir las tarjetas de prepago Monex. Ahora veamos de manera muy breve quiénes son Inicio, quiénes son EFRA y quiénes son las demás empresas. El Grupo Comercial Inicio, ahí están los datos, tiene un número de cliente con Monex. Como ya dijimos, se constituyó en 2006 ante un notario público del Distrito Federal. Tiene como domicilio fiscal la calle de Homero 136, despacho 1004. Ya algunos medios de comunicación han demostrado que en ese domicilio fiscal creo que hay una dentista, otro tipo de comercio. No es el domicilio auténtico de esta empresa Inicio. Los accionistas ya los mencioné, son Ramón Paz Morales y Juan Óscar Fragoso Oscoy. Está el nombre del apoderado, Alejandro Jaén Pérez Lizárraga. Está el objeto social de la empresa, la importación, exportación, venta, compra, maquila, manufactura de bienes y productos de uso comercial, industrial y doméstico, y se constituyó con 50,000 pesos. En el caso de EFRA, que también es cliente de Monex, la empresa se constituye en 2008. Los accionistas principales son Gustavo Hernández Hernández y Moisés Hernández Hernández. El administrador único es Moisés Hernández y aparece como comisario el señor Mario Alberto Fiacha. El objeto social de EFRA es la importación, exportación de vinos, licores, servicios administrativos, financieros y otros. Algo muy interesante desde el punto fiscal en EFRA es que EFRA cuenta con 2 cédulas fiscales. Esto en sí mismo es bastante irregular, que una persona, que una empresa cuente con 2 cédulas fiscales. Están descritas ambas cédulas fiscales en los cuadros que están ahí expuestos. Vamos ahora a la comercializadora Atama. Atama, como he mencionado, tiene vínculos con Inicio. Se constituyó en 2006, en la misma fecha que Inicio, ante el mismo notario, y tiene como accionistas a los mismos accionistas de Inicio, que son Ramón Paz Morales y Juan Óscar Fragoso Oscoy. Como lo diré a continuación, pero lo digo de una vez, resulta muy interesante ver que en 2 empresas, en Inicio y en Atama, los accionistas sean uno un obrero y el otro un empleado. Según la información de la que disponemos, el señor Juan Óscar Fragoso Oscoy es obrero y el señor Ramón Paz Morales es empleado.
ambos son vecinos, hasta por lo que hemos podido averiguar. El objeto social de Atama es también la venta, la importación, la exportación de bienes y productos para uso comercial, industrial y doméstico. Tenemos ahí los datos de Atama. Algo interesante en Atama, que está en cuadros posteriores, es que en los ejercicios del 2007, en los ejercicios fiscales del 2007 al 2010, declaró utilidades por un total de un poco más de 1.081 millones de pesos, con deducciones por más de 1.081 millones de pesos. Y bueno, pues lo interesante de este asunto es que las utilidades equivalen a las deducciones en Atama. En el grupo Colios, que se constituyó en 2008, tenemos los datos que he mencionado, el notario 44, el objeto social de Colios es la edición, traducción, distribución, compilación, publicación de toda clase de material relacionado con la publicidad. Los accionistas de Colios son los mismos de Tijuana, que son los señores Juan Antonio Odrogo Guerra y Luis María Viveros Valero. Está la información completa de carácter fiscal de Colios y también de Tijuana. Hay una coincidencia entre Colios y Tijuana por el notario, los accionistas y la fecha de constitución. En el caso de Tijuana, es importante señalar que Tijuana actuó como proveedor de servicios en la campaña de Rubiel Ávila Rojas. Tenemos información de que Tijuana cobró por sus servicios, abasteciendo de cubetas, lecheras, cilindros de agua, relojes de pulsera en la campaña de Rubiel Ávila Rojas. Cobró por sus servicios esta empresa Tijuana más de 2,5 millones de pesos. Sin embargo, el monto facturado, también hasta donde sabemos, fue de 72,000 pesos. En cuanto a la persona física que aparece en esta triangulación de recursos, la persona física es Rodrigo Fernández Noriega. Es una persona que hizo un depósito por más de 3,5 millones de pesos el día 20 de abril del 2012 a favor de Monex. Hay otras personas físicas que han participado en estos hechos, como un ejecutivo de cuenta de Monex, que es la señora Alba Maribel García Cruz. En los siguientes cuadros que colocamos a continuación, mostramos de manera gráfica las vinculaciones entre Comercial Inicio y Atama, en donde, repito nuevamente, los socios son los mismos, la fecha de constitución ante notario público es la misma, el notario público es el mismo. Y había mencionado también que uno de los accionistas de Inicio y de Atama, el señor Juan Óscar Fragoso Oscoy, prefiere ser obrero al momento de la constitución de las empresas y en sus declaraciones de impuestos. En el caso del señor Ramón Paz Morales, que es socio tanto de Atama como de Inicio, pues también él declara ser empleado y es parte y accionista de 2 empresas, una de ellas que facturó pues más de 1,000 millones de pesos de 2007 a 2010. También ambas personas son accionistas en otras empresas, Lizar Consulting S.A., y también son accionistas de otra empresa que aparece en el siguiente cuadro, que es la empresa Baker Soluciones Empresariales S.A. de CB. Son empresarios, pues parece, muy activos, porque no solamente tienen negocios en Inicio y en Atama, sino en otras empresas. Por lo que ve al Grupo Colios y Grupo Empresarial Tijuana, tienen ustedes ahí también los vínculos, la misma fecha de constitución ante el mismo notario, los mismos socios. Y en el caso de EFRA, pues están ahí los 2 nombres de los principales socios de EFRA, el señor Moisés Hernández Hernández y el señor Gustavo Hernández Hernández. Estos son los datos, estos son los hechos. Ahora expliquemos brevemente por qué consideramos
que puede existir la actualización del delito que se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita y que está previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Según el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que establece el delito que conocemos coloquialmente como lavado de dinero y que técnicamente es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el delito consiste en lo siguiente, dice el Código Penal: se impondrán de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 5.000 días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad de carácter ilícito. ¿Por qué en este caso sostenemos que hay lavado de dinero? Porque los recursos de las empresas Inicio, EFRA, Atama, Polios, Tiguan y de Rodrigo Fernández Noriega provienen presumiblemente de ilícitos de carácter penal, posiblemente de peculado, derivados del desvío de los presupuestos públicos estatales o de otros delitos vinculados al crimen organizado. ¿Por qué sostenemos lo anterior? Porque las operaciones con Monex se realizaron con el propósito de ocultar la procedencia de los recursos. Porque con los recursos de origen delictivo se alientan al menos 4 violaciones a la ley electoral federal, que son, que no están en los cuadros, pero voy a comentar aquí: rebase de topes de campaña de la elección presidencial, rebase de topes de aportaciones privadas, estructuras paralelas de financiamiento y aportaciones de personas morales a las campañas electorales que están prohibidas por la ley electoral. Adicionalmente, en este caso, hay lavado de dinero. Me llama la atención 2 hechos muy interesantes. Los domicilios fiscales de las empresas involucradas en la triangulación de todos estos recursos son falsos. Es decir, en los domicilios fiscales que se han señalado en documentos oficiales para acreditar como tales, los domicilios de las empresas involucradas han resultado ser domicilios inexistentes, falsos, fantasma, etc. Y hay un dato muy interesante. En el caso de la comercializadora Atama S.A.D.C.B., en los ejercicios fiscales de 2007 a 2010, declaró utilidades por un total de más de 1.081 millones de pesos y de deducciones por cantidades similares. Y repito nuevamente, los socios de esta empresa comercializadora Atama, uno es un obrero y otro es un empleado. Consideramos finalmente que si las autoridades electorales competentes, en este caso los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, la Unidad de Fiscalización del IFE, la FEPADE, la Comisión Nacional Bancaria, no averiguan o no investigan estos hechos, ello podría significar el delito de encubrimiento que está previsto en el artículo 400, fracción tercera del Código Penal Federal. Por eso las autoridades competentes, el Tribunal Electoral, los magistrados, las autoridades electorales como la Unidad de Fiscalización del IFE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben investigar plenamente y averiguar estos hechos. Si no lo investigan así, serían responsables del delito de encubrimiento, como ya he mencionado.
¿Cuáles son las pruebas supervenientes? Las pruebas que estamos aportando en este escrito que será firmado y entregado por el maestro Camerino Márquez, representante del PRD en el IFE. Estamos acompañando 25 páginas de un documento que se titula Tarjeta Monex y que describe las operaciones que aquí brevemente he comentado. Estamos acompañando también 11 tarjetas que se llaman Monex Lealtad, que son tarjetas nuevas. Una de ellas fue entregada el día 13 de julio, el viernes pasado, al licenciado López Obrador en Villahermosa, Tabasco. Y consideramos que estas tarjetas Monex Lealtad sirvieron ya sea para pagar a operadores del PRI o para comprar el voto. Estamos acompañando, además de esta tarjeta que se le entregó al licenciado López Obrador el 13 de julio de este año en Tabasco, 10 tarjetas Monex Lealtad. Ahí están los números de las 10 tarjetas Monex Lealtad. Estas tarjetas fueron dispersadas en el territorio nacional para beneficiar a la campaña de Peña Nieto. Estamos acompañando también 3 notas de crédito facturadas por Monex al grupo comercial Inicio. Estamos acompañando 17 copias de facturas de Monex facturadas al grupo comercial Inicio por pago de tarjetas de recompensas corporativo, carga de saldos prepago. Estamos acompañando 43 hojas que describen el detalle de tarjetas por factura de Monex al grupo comercial Inicio. Estamos también acompañando 3 notas de crédito de banca Monex a importadora y comercializadora EFRA. Estamos acompañando 17 copias de facturas Monex a importadora y comercializadora EFRA por el pago de tarjetas de recompensas corporativo, carga de saldos de prepago. Estamos acompañando 15 hojas que describen el detalle de tarjetas por factura de Monex a importadora y comercializadora EFRA S.A.D.C.B. Y un documento muy importante, son 4 hojas que dan cuenta de las transferencias electrónicas que Atama, Colios, Iguán y Fernández Noriega depositaron o transfirieron electrónicamente o realizaron depósitos al buen cobro y que se entregaron estos depósitos y transferencias a Monex y que están relacionadas con los hechos. Como ustedes ven, son pruebas contundentes que demuestran no solamente la triangulación de recursos entre 6 empresas y una persona física con Monex, sino que acreditan toda una operación de carácter político para ocultar el origen de los recursos, ya sean públicos o del crimen organizado, para beneficiar a la campaña de Peña Nieto. Por eso se presenta esta denuncia contra Peña Nieto y nuevas pruebas de lavado de dinero. Toda esta documentación y el escrito correspondiente se entregará ante las autoridades del Instituto Federal Electoral, pero sobre todo a las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Jaime, Ramsés Ancira de Hispan TV, quiero hacerle 2 preguntas. La primera, dado que se supone que Enrique Peña Nieto había gastado alrededor de $500 millones en su campaña, cuando el equivalente autorizado sería como de 30 millones, ¿en cuánto se puede decir que se compró la presidencia? Y la segunda pregunta, dado que fue el Partido Revolucionario Institucional el que operó esta transacción con Monex, ¿se puede pedir que se proscriba el partido, que se le declare la ilegalidad? Brevemente contesto. De la información que tenemos disponible hasta el momento y que entregamos al Tribunal Electoral, más esta información, estamos hablando de un rebase de tope de gastos de campaña de más de 4.200 millones de pesos. Eso es lo que tenemos acreditado y calculado. El tope de gasto de campaña era de 336 millones de pesos. ¿Qué consecuencia jurídica? Bueno, nosotros consideramos que la consecuencia jurídica debe ser la declaración de invalidez de la elección presidencial por parte del tribunal, porque se violentó el principio de equidad previsto en el artículo 41 constitucional. Y otra consecuencia posible de esa determinación del Tribunal Electoral
sería la pérdida de registro del candidato y posiblemente la cancelación de registro del Partido Revolucionario Institucional. Pero a nosotros sobre todo lo que nos interesa es que se declare la invalidez de la elección por violación a los principios de voto libre, voto auténtico, de violación al principio de equidad en materia electoral previsto en el artículo 41 de la Carta Magna. Gracias. ¿Cómo se puede mostrar el vínculo entre Monex y que todo este dinero fue en efecto a parar a la campaña de Peña Nieto? ¿Cómo podría ustedes mostrarlo? Y también preguntarle, señor presidente, ¿van a presentar esta denuncia también dado que presume el lavado de dinero de la PGR? Sí, mire, ¿cómo se demuestra que estos recursos fueron al PRI, a operadores del PRI? Mencioné en mi exposición que el día 27 de junio de 2012, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE determinó, cuando resolvía en torno a una medida cautelar donde era una denuncia del PAN, en donde el PAN solicitaba que se cancelaran las cuentas. En esa resolución de 27 de junio de 2012, el propio IFE reconoció lo siguiente, lo voy a leer textual. Dice, se aportó como copia simple del nombramiento del C. Eduardo Uribe Aguilar, el ciudadano Uribe Aguilar, según las pruebas que aportó el PAN, era representante general del PAN en Valle de Santiago, Guanajuato. Aquí dice así el IFE, se aportó copia simple del nombramiento del C. Eduardo Uribe Aguilar, que lo acredita como representante general de la campaña presidencial del C. Enrique Peña Nieto. Este nombramiento está firmado autógrafamente por el propio candidato, o sea, por Peña Nieto, con dicho carácter expedido en el mes de abril de 2012. Este señor Eduardo Uribe Aguilar, junto con el señor Víctor Hugo Bautista González, el señor Arcadio Valencia Hernández y el señor José Reyes Villanueva, entre otros, eran representantes generales o representantes seccionales del PRI en el estado de Guanajuato, y el IFE confirmó que los recursos de Monex y de las tarjetas prepago eran a favor, o se expedían a favor de estos operadores del Partido Revolucionario Institucional. En otras palabras, no lo estamos diciendo nosotros, lo confirmó y lo dijo el IFE, y lo probó el Partido Acción Nacional cuando presentó la queja correspondiente ante el Instituto Federal Electoral. ¿Qué vamos a hacer? Como ya mencioné, con este escrito lo que vamos a hacer es presentarlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vía el Instituto Federal Electoral. Así es el procedimiento. Los magistrados del Tribunal Electoral, si estiman que hay delito de lavado de dinero, como nosotros lo estimamos, de acuerdo al artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales, están obligados a denunciar los hechos ante la Procuraduría General de la República. Toda autoridad, dice el Código Federal de Procedimientos Penales, que tiene conocimiento de un hecho delictivo, debe denunciarlo ante las autoridades competentes. Nosotros esperamos que sean los propios magistrados del Tribunal Electoral los que denuncien los hechos ante la Procuraduría General de la República. ¿Hay manera de que ustedes se pongan a denuncia por lavado de dinero? Porque existe la posibilidad de que los magistrados optaran por no considerarlo. ¿De qué manera se tendría que hacer? ¿Es particular o quién tiene que hacer? Cualquier persona puede presentar una denuncia. Nosotros no descartamos hacerlo, pero consideramos que el tribunal debe hacerlo. Leí hace un momento el artículo 400, fracción tercera del Código Penal, que se refiere al delito de encubrimiento. Ese artículo dice que una autoridad es encubridora si no averigua o no investiga los hechos. Es decir, si las autoridades involucradas en toda esta trama, ¿cuáles son las autoridades involucradas en la trama? Los magistrados del Tribunal Electoral, la FEPADE, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Fiscalización del IFE. Si todas esas autoridades no investigan a plenitud y cabalmente estos hechos que se están exponiendo ante ustedes, podrían incurrir en el delito de encubrimiento. Nosotros vamos a dejar que esas autoridades lo hagan. Esto sin descartar, repito, que ciudadanos, en lo individual, o nosotros mismos vayamos ante las autoridades competentes, pero queremos que las autoridades pues sean corresponsables.
son autoridades competentes para calificar la elección presidencial. Sería gravísimo que se calificara la elección presidencial cuando hay lavado de dinero de por medio y no hiciera nada al respecto. Pues no pueden calificar la elección presidencial porque es validar dinero sucio, dinero irregular en una elección presidencial. Ellos son los que tienen que presentar las denuncias y hacer las averiguaciones correspondientes. ¿Podría precisar el monto de los recursos que depositaron a Monex las empresas y las personas físicas? Tenemos el dato que tenemos hasta el momento en estos documentos son alrededor de 70 millones o 100 millones de pesos, ¿no? Hay dos cifras, 70 millones y 108 millones de pesos, pero pueden ser más recursos. Nosotros lo que estamos aquí mostrando solamente es la punta del iceberg. Mencioné, por ejemplo, al final de mi intervención, que el viernes pasado, después de que se presentó el juicio de inconformidad, que fue el jueves, el licenciado López Obrador, en un recorrido que hizo en Tabasco, recibió una tarjeta que desconocíamos, que se llama Monex Lealtad. Y el día de hoy, en las oficinas de San Luis Potosí, se recibieron otras 10 tarjetas de Monex Lealtad. Eso seguramente implica otras personas que depositaron, aportantes, otras triangulaciones económicas. Simplemente aquí se está develando parte de la punta del iceberg. No sabemos a dónde conduzca una investigación si se hiciera de manera seria, profesional y consistente por parte de las autoridades competentes. Candidato, ¿para cuándo el plan de defensa? Yo una más acá, cuando mencionas los recursos ilícitos de los que se hacen estas empresas, mencionas varios rubros, mencionas entre ellos delincuencia organizada. ¿Qué pruebas tienen ustedes y qué tipo de delincuencia organizada? Sí, no tenemos pruebas contundentes sobre eso. Eso es parte de lo que tienen que averiguar e investigar las autoridades. Pero a ver, si una empresa o una persona participa en una triangulación, como esta triangulación aquí descrita, hay depositantes que ocultan su origen, ¿no? Que nos ha costado mucho tiempo investigar quiénes son, Atama, Colios, Fernández Noriega, en fin, aportan a Monex, y Monex a su vez no beneficia a esas personas que aportaron, sino beneficia a otras empresas, a Inicio y a EFRA. ¿Qué se supone acerca de ello? Se suponen solamente dos cosas: que estos recursos además fueron a utilizarse en la campaña de Peña Nieto para pagar a operadores del PRI, lo que está reconocido por la propia autoridad electoral. ¿Qué suponemos? O que los recursos provienen de los presupuestos públicos estatales o posiblemente del crimen organizado. Lo que estamos haciendo es pidiendo que se investigue precisamente eso. Si ayer recibió Calderón a Peña Nieto e incluso hablado de un proceso de transición, ¿creen que el tribunal y las autoridades que dependen de Calderón, el CNBB, el SAT, Hacienda, van a investigar el lavado de dinero? Yo tengo elementos para decir que se utilizó en la campaña de Peña Nieto dinero de procedencia ilícita, y esto lo prueba. Y sería muy grave que no se actuara. Nosotros vamos a seguir procediendo por la vía legal, pero esto significa que vamos a utilizar todo lo que establece, en este caso, la Constitución y las leyes. Si no se investiga el asunto, si hay impunidad, vamos a proceder en contra de las autoridades responsables. Yo le voy a pedir a Jaime Cárdenas
que este expediente se entregue también a Felipe Calderón, al secretario de Hacienda, a la procuradora, para que el día de mañana no digan que no sabían. De acuerdo a la Constitución, a la ley, si no se actúa cuando se conoce de un delito, se está encubriendo, se está permitiendo que se lleve a cabo ese delito, y estamos hablando de un delito grave: el uso del dinero de procedencia ilícita para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. El plan que vamos a llevar a cabo para hacer valer la democracia y para poner en alto la dignidad de México, lo vamos a dar a conocer el viernes por la mañana. Lo íbamos a hacer el día de hoy, pero son dos cosas que nos importan mucho y tenemos tiempo. Queremos primero que se dé a conocer este asunto. Vamos a subir todo el expediente a la página de internet de nuestro movimiento para que se conozcan todas las pruebas. Aquí hay muchos elementos. Yo nada más subrayo de cómo una empresa que aporta al PRI dinero es de 2 obreros, y esa empresa manifiesta a Hacienda que tuvo utilidades en 4 años por más de 1,000 millones de pesos. Claro que esto amerita una investigación de fondo. Esto es lo que debió hacer el IFE. Nosotros le estamos haciendo el trabajo. Hay todo un aparato de fiscalización que le cuesta mucho al pueblo, oneroso, que no cumple con su responsabilidad. Esto es lo que tienen que hacer los consejeros del IFE. Ahora lo tienen que hacer los magistrados del tribunal. Hablaba Jaime de nuevas tarjetas. En este expediente se dan a conocer tarjetas que se llaman Monex Recompensa, que fueron las que presentó el PAN en su momento. El viernes pasado fui a Tabasco a agradecer a mis paisanos por su respaldo, y en la entrevista de radio, fuera de la radiodifusora, llegaron muchos ciudadanos, me entregaron tarjetas. Allá utilizaron para la compra del voto una tarjeta que denominaron La Choca. Me entregaron muchas de esas, pero me llamó la atención que me entregaron una de estas. Monex Lealtad. Le pedí a unos compañeros del movimiento en Tabasco
al senador electo Adán Augusto López Hernández, que hiciera un llamado en la radio para que el que tuviese estas tarjetas nos las hicieran llegar, que contribuyeran a que se limpiara la elección y que se contribuyera para hacer valer la democracia en el país. Eso lo hicieron ayer al mediodía, hicieron el anuncio y en la mañana me entregaron 10 más de Tabasco. Estas son Monex Lealtad. Las otras, las que tienen que ver con las facturas que estamos probando, son Monex Recompensa. De estas deben haber muchas. Les estoy contando cómo el viernes me dan una, me llama la atención. Ayer al mediodía se manda un aviso en la radio para que los entregaran los que tengan estas tarjetas, la mayoría priistas, todos priistas, que tienen problemas de remordimiento de conciencia. Yo estoy seguro, porque vamos a seguir solicitando a todos los ciudadanos que nos entreguen pruebas, que se van a ir acumulando muchas más y las vamos a ir presentando como pruebas supervenientes al tribunal. Esto es parte, les adelanto, del plan que vamos a dar a conocer el próximo. Señor, ¿de qué manera se puede proceder? ¿Qué todos qué? A ver. ¿De qué manera se puede proceder en contra de las autoridades electorales en caso de que no investiguen por delitos de pornografía? Vamos a esperar, no nos adelantemos, pero sí se debe de tener en cuenta que la Constitución y las leyes se establece de que no se puede permitir que las autoridades sean cómplices de delitos. Por eso vamos a enviar los expedientes a Felipe Calderón, al secretario de Hacienda, a la procuradora, y se van a dar a conocer los documentos en nuestra página de internet. Se suman las movilizaciones, comienzan el próximo domingo, ya dijo 132, Atenco, es parte de lo que se va a hacer si no pasa. Nosotros damos a conocer nuestro plan el viernes y ustedes van a conocer cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo. En caso de que van a pedir lo siguiente: uno, la anulación de la elección; dos, van a pedir también que se le retire la candidatura a Enrique Peña Nieto; tres, también lo de también. Es la invalidez de la elección presidencial, lo fundamental, porque es una elección que viola el artículo 41 de la Constitución. La Constitución establece que las elecciones tienen que ser libres y auténticas. Señor, dos preguntas. ¿Usted estaría en condiciones para volver a contender en esta elección que se debe? No nos adelantemos, vamos a esperar a que resuelva el tribunal. Pero si el tribunal resuelve la elección extraordinaria, Entonces vamos a responder a su pregunta. No sabemos. Nosotros vamos a seguir la vía legal, que es lo que estamos haciendo. Señor, ¿usted qué piensa de los grupos como la Convención Nacional contra la Imposición que hablan ya de impedir la toma de protesta de Enrique Peña Nieto? Pues todos los ciudadanos son libres para actuar. Nosotros tenemos una postura que vamos a dar a conocer el viernes próximo. ¿Podría ser el año que le deja la reunión entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón? No tengo mayor información más que lo que salió
en todos los periódicos y desde luego en 8 columnas en los periódicos más más libre. No nos adelantemos, vamos a esperarnos. Todavía esto no termina, esto es como en el béisbol, como decía Yogi Berra, esto se acaba hasta que se acaba. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos el viernes a las 8 de la mañana. Solo pedirles de manera muy respetuosa, fraterna, cariñosa a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir esto, porque por lo general no sacan nada. Muchas gracias. Señores. Gracias.